Porque Manuel Adorni declaró ya directamente que Victoria Villarroel no forma parte, o sea, no forma más parte del proyecto. Y para charlar un poquito de esta interna libertaria que estaba caliente y que ya se veía venir, estamos en comunicación con Pablo Mendelevich, analista político, a quien le damos la bienvenida acá. Buenas tardes, Buenos Aires. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Damián y Darío te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy Bueno, bien. finalmente se hizo por parte del vocero, como tiene que ser, se hizo concreta esta separación, ¿no? Que se venía ya cantando hace mucho tiempo. Pero perdóname, ¿cómo dijo exactamente Adorni? Ah, Que sí, no es te parte lo digo textual, Pablo. Sí, sí, Victoria Villarroel no forma parte del proyecto, no es parte del proyecto. Hace un año y medio que En goberna... otra versión Sí. leí que A ver. dijo no forma parte del gobierno. A ver. No sé bien, ¿dijo gobierno o dijo proyecto? Ahora para que voy a chequear en otro portal, a ver, porque está bien lo que vos decís. No es parte del gobierno, tengo por acá, ¿eh? No es parte, bueno, tenemos Sí. otra opción que no es parte de su gestión. ¿Qué Claro, querés que bueno, te diga? al ¿Viste? final, ¿qué dijo? Y que... Claro, hay que ver el textual de Adorni. Todo el mundo sabe que la vicepresidenta no es parte del proyecto. Acá tenemos otro. Acá tengo uno, dice Villarroel no es parte del gobierno y no es parte de la gestión. Las dos Las cosas. dos cosas, dijo. Sí, sí. Ah, y que tampoco es parte del proyecto libertario. Bueno, el proyecto libertario... Ah, pará, tengo la frase entera, Pablo, tengo la frase entera. Sí. Simplemente no forma parte del gobierno, no forma parte de la gestión, no forma parte del día a día y no es parte de este proyecto. O sea, Bueno. no hay mucho más para decir. Todo enterito lo dijo. No forma parte de nada. Ahí está, no forma parte de nada, Tengo ¿no? mucho para decir. A ver, Pablo, te escuchamos. Lo primero, proyecto es una palabra kirchnerista, por excelencia. Es una palabra que usaba muchísimo Cristina Kirchner por cadena nacional. Todo el tiempo hablaba del proyecto y del modelo, el proyecto y el modelo. Sí. Es la primera vez que yo escucho que ahora los libertarios hablan del proyecto, pero sería otro parecido con el kirchnerismo. Que ya hay varios. Claro, hay varios, y este sería insólito, empezar a hablar del proyecto. El proyecto era el proyecto kirchnerista. Ahora resulta que el de Milei se llama el proyecto también. Bueno, esa es la primera. La segunda, cuando dice no forma parte del gobierno, me parece que el vocero no puede decidir si la vicepresidenta forma parte del gobierno o no. Eso lo decidieron en 1853. Ya está resuelto. Claro. Por supuesto. Por la Constitución. Pero claro, un vicepresidente por supuesto que forma parte de un gobierno. Si no, no es vicepresidente. Si renuncia, no. O sea, si suponete que llegara a renunciar Sí. Victoria Villarroel, Que no creo que lo haga. ahí no es ahí podés decir no es parte del gobierno. Pero mientras esté en el cargo, ¿cómo vas a decidir vos que no es parte del gobierno? ¿Qué quiere decir Y Pablo, ante esta encrucijada, si después querés seguimos con las similitudes con el kirchnerismo. Ante esta encrucijada en donde te dicen no sos parte del proyecto, ¿qué pensás que hace Victoria Villarroel que es muy astuta por otro lado? Mira, este es un divorcio. ¿Ustedes vieron la guerra de los Roses? Sí, claro que sí. ¿Es la guerra de los Roses o Kramer versus Kramer? O señor y señora Jones. Lo cual es... Claro, Smith, podría señora, ser, señora. hay un poco de todo, ¿no? Pero en la guerra de los Roses, viste que larga que es la película. Sí, larguísima. Bueno, muy buena, la recomendamos a la pelea, todos. Porque las peleas matrimoniales no son en un instante, duran mucho. Muchos rounds. Muchos rounds y normalmente son así como en la película, que digamos, en un rato parece que gana uno, en otro gana otro, se hacen crueldades cada vez peores, lo que va increyendo es el nivel de hostilidad, de agresión, y eso está pasando entre Milei y Villarroel, pero este es un proceso, no es que ocurrió hoy ni ayer, es un proceso que arrancó hace mucho tiempo, y que obliga, y que se ha vuelto un poco incomparable. Todo el mundo echa un vistazo a los antecedentes históricos, ¿no? En fórmulas presidenciales mal avenidas. Totalmente, hay un montón de casos, sí. Las hay, por supuesto, y la peor de todas nadie la recuerda, porque ¿Cuál? todo el mundo piensa En Cobos. En Cobos en primer lugar y en Chacho Álvarez en segundo. Total, sí. Y en realidad el caso más grave de la historia fue el de Castillo y Ortiz y Castillo. Ah, a ver, contá un poco. Ortiz y Castillo, te lo resumo. Sí, dale.
que fue en el año, Ortiz asume en el año 38 como presidente y Castillo como vice. Era una fórmula de miércoles, muy mal hecha, porque Ortiz era de origen radical y Castillo era conservador. Claro, nada que ver. Nada que ver, con el agravante de que en ese momento se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Y Ortiz era aliadófilo y Castillo era pronazi. Wow. Pavada diferencia. Tremendo. Claro. Una grieta terrible. Una repercusión en la Argentina. Y uno estaba de un lado y otro estaba del otro. Ortiz, los dos habían llegado, la fórmula había llegado por fraude, ¿no? Encima. A la reposición del fraude en la década del 30. Claro. Pero lo que pasó es que Ortiz, que era un buen tipo, dijo, bueno, basta, se acabó el fraude. Pero vos no llegaste por fraude, le dicen, vos no llegaste a ser presidente de la nación por fraude. Sí, pero a partir de ahora se acabó, no hay más. Entonces hubo elecciones en Catamarca, que era la provincia de Castillo casualmente, y él las anuló, dijo, no, eso fue fraude, no va. Entonces empezó una pelea, una guerra entre ellos feroz, con la mala pata, la mala suerte de que se metió un tercero en discordia, que fue la salud de Ortiz. Ortiz era diabético, se le complicó mucho la diabetes y se quedó ciego. Y después de quedarse ciego... ¡Qué culebrón! ¿Qué culebrones! Tremendo, te cuento el final. Dale. Y el final es que Ortiz se murió y Castillo se quedó con la presidencia. Ese proceso duró 2 años. Y termina tan mal. Justo. Sí, pero además mataban porque a Ortiz lo internaban porque estaba muy mal y Castillo asumía el poder porque tenía que asumir el poder porque el presidente estaba mal. Entonces, lo primero que hacía Castillo cuando asumía, le cambiaba el gabinete. Es como si asume un ratito el vicepresidente y le cambia el gabinete. Pero es una joda. Y sí, había un tercero también en discordia que era el Senado. El Senado estaba contra Ortiz, a favor de Castillo. Entonces era un quilombo. Bueno, termina con que en el año 40 Ortiz se muere y Castillo se queda con la presidencia, ¿no? Y después a Castillo lo derroca la Revolución del 43, pero esa es otra historia. Lo que te quiero decir que duró 2 años esa pelea y afectó muchísimo la institucionalidad argentina. La pelea de ahora, la pelea de Milei con Villarruel, es muy grave porque, bueno, hoy mismo el vocero dice esto que dice, ¿no? Están en un nivel de confrontación tremendo. Pero una cosa que dice Adorni, que no es cierta, es que Villarruel no pertenece al gobierno. ¿Y en qué punto no es cierto? En el punto principal de la función vicepresidencial. Si le pasa algo a Milei, o si renuncia, o si viaja, enferma, o si viaja, quien asume la presidencia es Villarruel. ¿Y ahí qué va a decir Adorni? ¿No es parte del gobierno? Eso es un tema constitucional, no es un tema de opinión. ¿Y qué pasa en ese caso, Pablo, de verdad? Porque vamos a los casos un poco mejor aventurados, que es un viaje de Milei de una semana. Te cuento. Esto es así en Argentina. La Constitución argentina copia la norteamericana, pero en ese punto no nos copiamos, porque en Estados Unidos, cuando el presidente viaja, sigue siendo presidente desde el exterior. No es como acá, que viaja el presidente y delega. Delega porque no tiene más la firma. Claro. Él no puede firmar, en Tailandia no puede firmar un decreto. Claro. En cambio, ¿cómo se llama? El vicepresidente. Trump sí lo puede hacer. Lo puede hacer en cualquier lado. A bordo del avión el Air Force One, ahí puede gobernar desde ahí. Nosotros no. Entonces, existe este trámite que siempre fue un trámite de tipo formal. Nunca ningún vicepresidente que se quedó a cargo de la presidencia tomó decisiones importantes. Lo único que sucedió en ausencia del presidente fue una vez con Rukauf, que era vicepresidente de Menem, y le usó la cama del dormitorio de la Casa Rosada a Menem.
Creyó que la suplencia incluía el uso de la cama. ¿Y qué le hizo Carlos? Y Menem volvió, se puso furioso y desde ese día se lo cruzó a Rucauf, nunca más se arregló. Mirá vos por qué se pudrió todo, porque le usó la cama. Desconozco si el uso fue solitario o no, eso no conozco los detalles. Bueno, qué pequeño detallecito metiste ahí. Y después tenés... cuando otro viaje de Menem, esto mucho antes pasa, cuando el vicepresidente era Duhalde, Duhalde firma como vicepresidente el nombramiento del marido de Amira Yoma, ¿cómo se llamaba este? A mí, Coni no era. Hablaba castellano. Sí, Coni, ¿cómo se llama? Ahí, pará. Ahora te lo busco. Bueno, eso, si yo no recuerdo mal, lo firmó Duhalde en ejercicio de la presidencia por ausencia del presidente Menem. Claro, mirá. Ahora, no hay muchos casos de cosas que hicieron los vicepresidentes estando ausente del presidente. Muy pocas, sí es verdad. Tuvimos la suerte de que no hubo cosas importantes. Acá tengo el nombre. Ibrahim al-Ibrahim. Sí, exacto. Sí, una especie de, realmente, uno de los mayores absurdos de la Argentina. Sí, lo ves en la serie, ¿lo viste en la serie de Menem? Sí, lo vi, sí. Pones un tipo en la aduana que no habla castellano, es genial. Genial. No, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció la serie? Es larga la pregunta. Bueno, pero es interesante tu punto de vista. Escribí en La Nación la semana pasada sobre eso, sobre la serie. Pueden contarnos un poquito. A mí, en síntesis, me parece muy buena. Como entretenimiento, ¿no? Claro, hay que hacerles caso a los realizadores que todo el tiempo advierten que es ficción. Claro. Yo lo que recordaba es que el gobierno de Menem también fue ficción, o sea que más o menos... Claro, y sí, tenés muy razón, bueno pero tenés razón. Bueno, ahora hablando en serio, en la época de Menem se aclaraba, esto no es ficción, esto está pasando de verdad. De verdad. ¿Lo de la bruja es verdad, y Pablo? Ahora con la serie tenés que aclarar lo opuesto. Esto no es de verdad, es la ficción. Es la ficción. ¿Lo de la bruja es verdad? Sí, está un poco exagerado como todo porque es un género grotesco, sí. Pero sí es verdad. Sí. ¿Es verdad que no la deja entrar en la Casa Rosada? Consultaba a la bruja, sí, todo eso es cierto. Mira, las peores anécdotas de Menem no alcanzan a describir la realidad. ¿Vos decís que hay una segunda parte seguro, la están preparando porque la verdad que el éxito fue grande, seguramente hay mucho guardado? Sí, ellos no se los ve tan convencidos de ir a una segunda parte. ¿Ah, no? No, yo leí ahí que no estaban, que sí, que no, pero no estaban muy entusiasmados. Mira, yo pensé que sí. Mira, me hiciste acordar, acabo de ver otra serie. ¿Cuál? Que se llama, que tiene un nombre absurdo, completamente absurdo, se llama Amia. Amia, pará, sí, la vi en los avances ahí, sí. ¿Y por qué es absurdo? ¿Por qué? Porque la serie porque no es sobre la Amia. Mira. Es sobre la Embajada de Israel. Me jodés que tanto Te juro, toda la serie es sobre la Embajada de Israel y se llama Amia. Y le preguntan a la actriz principal en un reportaje que le hace, no me acuerdo quién, le hace el reportaje a Malena Sánchez. Sí. Decime, ¿por qué se llama Amia la serie si es sobre la Embajada de Israel? No sé, pregúntenselo al director. Claro, pregúntenselo al que la escribió. Claro. Es un uruguayo. César Bordón está César Bordón, es buen uno actor, de los claro, protagonistas, y creo que hablamos acá en la radio con César Bordón. Mirá vos, qué raro. Malena Sánchez es la protagonista. Qué raro Sí, que Sí, Malena. Y un actor israelí que es extraordinario, que se llama Micael Adorni. Me jodés, que se llama igual que Adorni, ¿no? No, Aloni, perdón. Micael Aloni. Aloni, gracias. Sí, Micael Aloni. Es divino, un tipo bárbaro. Pero más allá de este pifie, ¿te gustó la serie o no? Me gustó mucho, me divirtió. Me parece que está llena de exageraciones, pero te avisan todo el tiempo. Es un género ficción grotesco. Claro. El grotesco son exageraciones, ¿qué otra cosa es? Entonces te exageran lo bueno y lo malo y te lo mezclan. ¿Y acaso en el menemismo no estaba todo mezclado? Sí, tremendamente, la verdad que... Tenías 10 cosas por día que se contradecían entre sí, que eran disparates, muchas de esas. Ahora, Pablo, hay algo que más allá de que el personaje es un personaje que tiene una atracción y eso no se lo podemos negar. A mí me llama mucho la atención cómo la gente
ha conquistado a la gente desde un lado que dicen, qué crack que era. Yo digo, ¿qué crack? ¿Cómo puedes decirle crack a un tipo que nos reventó y nos dejó pagando una cuenta que hoy por hoy la estamos pagando? No, disiento con eso. ¿En serio? A ver, contame, ¿por qué? Podés ser crack y al mismo tiempo hacer un desastre, causar un desastre en el país. ¿Y pero qué tipo de crack sos ahí? La superioridad política de Menem yo creo que es indiscutible. Es un tipo sin igual, con un talento político incomparable. Vos decís la muñeca para hacer cosas. Claro. Pero siniestras por momentos. Que uno esté de acuerdo con lo que hizo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con los resultados por el saldo, no porque no haya hecho cosas buenas. También hizo cosas buenas, pero las malas han sido carísimas. Carísimas. Pablo, pero lo interesante de él es que era creíble todo lo que hacía, ¿no? Por supuesto, porque él era naturalmente así. Era un tipo que no lo podés acusar en ningún momento de ser un impostor o alguien, digamos, falto de sinceridad. Él era sincero con su propia demagogia y su propia manipulación. Mira, yo lo conocí a Menem al principio de todo, en la génesis, porque mi primer viaje al interior del país como periodista fue para cubrir la asunción de Menem como gobernador de La Rioja el 9 de junio del año 73. Y cuando era un avión que había fletado Menem, que no era muy conocido Menem en ese momento, sí. Todo el mundo estaba hablando de Cámpora y Solano Lima, y de Perón que estaba en España. Sí, es verdad, no existía Menem, la verdad, sí, vamos a decirlo, no. No, tan es así que se preguntó, che, ¿quién es ese de las patillas? Ese ridículo de las patillas, ¿quién es? Ah, es el gobernador más joven de la Argentina, y entre paréntesis es el que sacó más votos de todos. Fue el gobernador más votado en el 73 fue Menem. Mirá. Tenía 30 y pico de años. Entonces llegamos ahí a La Rioja, ahí lo conocí a Menem, yo tenía 20 años, él tenía, ponele que 36, 37, y era un tipo encantador. Claro, ¿Y quiénes estaban ahí para el acto de asunción? Bueno, estaban... yo viajé en el avión sentado al lado del general Iñiguez, que era después fue jefe de la policía del gobierno peronista, jefe de la Policía Federal. Pero después en otro avión iban dirigentes montoneros. Iba de la AAA, que sería de la AAA, la mano derecha de López Rega, que era Jorge Conti, que todavía vive. Es Jorge Conti, ¿no? Era la mano derecha de López Rega en la AAA. Mamita. Después estaba Monseñor Angelelli, que lo conocí en esos actos también, a quien después la dictadura mata en el 76 inventando un accidente de tránsito. Sí. Estaba Solano Lima, que era el vicepresidente de la Nación. Exactamente. Estaban todos. Menem había logrado en su primer acto político nacional juntar a todo el mundo, a la ultraderecha, a la ultraizquierda, a los del medio, a los nacionalistas, a la embajada de Estados Unidos, todo el mundo. Y ahí te sorprendió. Bueno, yo no tenía capacidad Eras pibe, para ver. claro, eras pibe. Claro, a mí me sorprendía mucho. Lo que más me sorprendía es que hablaran de los montoneros y las montoneras, porque se referían a las montoneras de Chacho Peñalosa, pero en un juego de palabras para confundir con el apoyo a los montoneros que estaban ahí delante. Claro. ¿Entendés? Entonces estaba todo. Y el mismo Menem reverenciaba a los montoneros, pero después vos preguntabas, te decían, no, es por Chacho Peñalosa. Claro, era tan mágica su doble postura en todo. La ambigüedad de Menem, que después fue proverbial. Ese manejo de la ambigüedad para hacer política, que vos nunca terminabas de entender dónde estaba parado. Por eso fue un peronista que se hizo neoliberal y que arrastró todo el peronismo al neoliberalismo. Y que se alió a la UCD y que todo. Claro, exacto, pero no nos olvidemos que no lo hizo solo, eso lo hizo con todo el peronismo, menos 1 o 2 nada más. Sí, totalmente, claro, totalmente. Pablo, te liberamos porque sabemos que estás con alguna urgencia, así que, como siempre, te decimos un placer charlar contigo y que nos dispersemos por distintos temas. Sí, perdón por la dispersión. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande, Pablo. Gracias. Pablo Mendelevich, charlando un poquito de lo que está pasando con Villarroel y el gobierno, y después charlamos de todo.